De nuevo, en esta segunda parte, Resistencia Ciudadana. Como todos los miércoles, hoy con mi compañero Iván Ballestero y con un entrevistado de lujo. Primero porque es muy joven, venezolano, y se está preparando para asumir la responsabilidad de la reconstrucción, no de la reconstrucción, de la creación de una nueva república. Él es Jorge Méndez. Iván, para que... Bueno, fíjate una cosa, Luis. Yo quisiera preguntarle a este joven lo siguiente. Venezuela tiene una situación geográfica envidiable, importante. Está al centro norte de la América del Sur. Venezuela es un país con muchos recursos para salir adelante. Si bien no éramos un país desarrollado, íbamos en vía de desarrollo, y aquí se había formado mucha gente en diferentes áreas, y por eso Venezuela siempre estaba en la mira de los países potencia, por decirlo así. ¿Por qué? No solo por sus recursos, sino por el talento que había en el país en todas las áreas. Yo quiero primero extenderme en algo, fíjate bien. Venezuela, a raíz de que se empieza a podrir la política, desde los tiempos de lo que llaman la Cuarta República, surgió una nueva alternativa que terminó siendo un tumor, que ahorita está haciendo metástasis o está en fase de putrefacción, que se llama revolución bolivariana. Y yo le digo revolución porque una de sus principales características es el robo. Pero por si fuera poco, Venezuela ahora llama la atención porque ha generado no solo problemas internos, sino problemas que traspasan la frontera y se ha convertido en una suerte de cáncer latinoamericano que tiende con contaminar a otros países con ideología fracasada, con narcotráfico, con movimientos terroristas. Yo quiero ver qué opinión tiene Jorge Méndez de esto y cómo ve él que podría eliminarse la situación que estamos viviendo actualmente en toda Venezuela y yo diría en el mundo, porque Venezuela, fíjate que cuando se une lo que es terrorismo con narcotráfico, eso tiene un objetivo claro. Todos los países que sean enemigos de la ideología implantada en el país, y todos son considerados enemigos todo aquel país desarrollado. El más cercano que tenemos es Estados Unidos, y entonces tratan de diezmar esa población con narcotráfico y amedrentarlos con terrorismo. ¿Cuál es la visión que tú tienes de esta Venezuela actual que se ha convertido en un problema mundial? Bien, sí, y ahí mencionaste algo muy importante que es la relevancia mundial, ¿no? Para empezar, el socialismo hay que entenderlo como lo que es. Es una ideología internacionalista, es una ideología que afecta a cualquier país. Y una de los conversatorios que hemos tenido y de los análisis que hemos desarrollado es precisamente el pensar dentro de la caja del suramericano, del venezolano, del colombiano, etcétera. Siempre estamos pensando dentro de la caja y creyendo que el problema del socialismo se limita nada más a nuestro país. Y lo llamamos de mil formas y no lo llamamos socialismo. Está, por ejemplo, ahorita el término narcotiranía. Yo estoy de acuerdo porque efectivamente está compuesta por tiranos y también por narcotraficantes. Pero yo aprovecho el espacio para decirle a las personas de que lo que debemos hacer nosotros es llamarlo como lo que es, socialismo. El socialismo genera corrupción, genera dictadura, genera narcotráfico, terrorismo y todos los males. Si nosotros buscamos eliminar la corrupción, si cambiar el sistema, solamente estamos retirando el pus de una infección, no estamos venciendo la infección. Yo considero que la posición geográfica de Venezuela es muy valiosa y que efectivamente el socialismo ha hecho un mayor énfasis en nuestro territorio por lo que representa a nivel continental. Y si nos damos cuenta, ocurrió desde el 2000 con lo que se conoce, ¿no? A partir del 2000 hasta ahora con la Marea Rosa, que fue ese levantamiento de diferentes movimientos de izquierda en cada uno de nuestros países suramericanos. Vivimos una realidad bastante similar, con puntos más críticos, porque Venezuela ha llegado a ser uno de los puntos más críticos, al igual que Cuba,
pero compartimos muchas cosas. Y en ese sentido, lo que estamos notando es que Argentina también está encaminándose a ese espacio. Y es porque no, nadie aprende en socialismo ajeno, al parecer. Pero lo que nosotros apuntamos desde el Partido Liberal Creemos y desde el Foro es a vencer al socialismo continentalmente, no solamente en un país. Porque yo tengo presente una frase, ¿no? Que siempre digo, y es que no sirve de nada apagar un árbol en medio de un incendio, un árbol en llama en medio de un incendio forestal. O sea, no vamos a hacer nada. La montaña entera se está quemando y nosotros no podemos pretender apagar un arbolito y con eso solucionar el problema. Tenemos que atacar el problema colosal, monumental que estamos viviendo de manera conjunta. Bueno, mira, sin lugar a duda, Venezuela fue atrapada por ese socialismo, comunismo, porque no olvidemos que Cuba, eh, desde que estaba ese otro innombrable y su hermano, ellos se autodenominaron comunistas, Fidel Castro, ¿no? De tal manera que sí estoy de acuerdo, es el comunismo socialismo, pero que hoy se centra en dos grupos muy sudamericanos y ahora con actores europeos. Me refiero al grupo de Puebla, el recientemente creado el año pasado en julio, y el Foro de Sao Paulo. Pero aparece ya evidentemente en el globo terráqueo lo que ahora estamos llamando el nuevo orden mundial, que lo lidera económicamente George Soros. Entonces, o sea, podemos perfectamente coincidir en eso, Jorge, pero hay una situación que yo quisiera que la analizáramos para no salirnos de Venezuela. Prácticamente todos los actores y los cascarones vacíos, como yo los llamo, que son estos partidos, todos están involucrados en ese ismo de socialismo. Entonces, pareciera ser que es allí donde se centra el problema, según tu visión, Jorge. Sí, ahí es donde se centra el problema, en el sistema en sí. O sea, corruptos siempre han existido y probablemente sigan existiendo incluso con un nuevo sistema. Lo que nosotros podemos hacer con la implantación de un nuevo sistema es frenarlos, que haya justicia, que no haya impunidad y que se reduzca obviamente la corrupción, porque si nosotros tenemos un mega estado que se ocupa de todas las funciones y además de eso también queremos que nos sostenga la vida privada, obviamente va a haber más corrupción. Y por eso es que nosotros proponemos lo que proponemos a través de nuestra agenda, que es una agenda continental que es adaptable a cualquier país. En el caso de Venezuela, la iniciativa que nosotros tenemos es bastante específica. Nosotros tenemos que desplazar en primera instancia a la oposición en decadencia, que es una oposición en su mayoría socialdemócrata, aspirar a ser una buena oposición para poder desplazar al gobierno. Si eventualmente el gobierno actual sale antes de que nosotros consigamos ese objetivo, también vamos a tener que luchar entonces con esa oposición que pasaría a ser gobierno y que no representa lo que nosotros queremos, que es un sistema liberal clásico, un sistema de gobierno limitado, de libre mercado y de propiedad privada, que van a representar en sí la solución para Venezuela, porque las microsoluciones no nos van a llevar a nada. Bueno, antes de darle el pase a mi compañero Iván, yo te voy a complementar, te voy a meter más en la candela, Jorge, en el análisis. Yo creo que en estos 21 años, si algo hemos aprendido los venezolanos y los que somos dirigentes políticos, es que han estado gobernando de manera cohabitada las dos partes, lo que se llama falsamente oposición con las bandas criminales que hoy dirige Nicolás Maduro. Ahora bien, los que yo llamo los genuinos opositores, para mí, somos la ciudadanía que no nos identificamos con ningún tipo de partido, por lo contrario, los estamos rechazando por conocer lo que tú has señalado, que sus raíces es parte del problema, es parte del mal. Desde el año pasado está surgiendo con efervescencia, Jorge, un movimiento que hemos denominado Unión de la Resistencia Ciudadana. Una plataforma silvestre, horizontal, sin jefatura, sin mesías, sin presidenciables, por cierto, pero con un propósito fundamental, que efectivamente es liberar a Venezuela
acabar esas raíces de las cuales tú has señalado correctamente, sacarlas de raíz, como hacen los campesinos cuando van a sembrar un buen fruto, y luego, por supuesto, ir a un gobierno de emergencia que permita la recuperación de la institucionalidad que nos queda. Tú compartes que esa efervescencia la tenemos que seguir construyendo, Jorge, a esa que tenemos que olvidarnos por ahora de esos cascarones y de esos mesías que quieren aparecer, algo así como lo que sucedió con el innombrable que ya falleció y con el que hoy está presente secuestrándonos nuestro país. Yo considero que sí, que toda iniciativa ciudadana que decida darse cuenta de que en Venezuela no existe una alternativa ideológica viable con suficiente alcance mediático, debe hacer su propio camino. Por eso es que nosotros lo estamos haciendo. Nosotros no somos un partido de masas, no somos un movimiento conocido mundialmente, no hemos viajado a Europa ni nos hemos reunido con los países con los líderes de los países europeos ni de Estados Unidos. No tenemos esa visibilidad mediática, sin embargo, nosotros asumimos ser una alternativa porque consideramos que la que nos están ofreciendo no es la óptima o la correcta, o sea, no representa en sí lo que necesita Venezuela. Iván. Bueno, fíjense una cosa. Yo soy de los que pienso que la filosofía comunista es una filosofía bien apartada de la realidad de Venezuela. ¿Por qué? Porque es una filosofía adaptada que ahora la disfrazan con el remoquete de socialismo, pero que al final es lo mismo. Yo le preguntaría a Jorge Méndez lo siguiente. ¿Tú no crees que como esto, por decirlo así, es foráneo, esto no se vencería y serviría para reivindicar nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia, aplicar más bien el nacionalismo? Pero ojo, el nacionalismo bien entendido, el nacionalismo que sirva para todos los venezolanos y para tener excelente forma de desarrollarnos y de relacionarnos con el mundo exterior, con el resto de los vecinos del vecindario latinoamericano y mundial. Te pregunto, ¿sería malo aplicar una dosis de socialismo para vencer estas ideas extranjeras implantadas y maquilladas para adaptarlas aquí al venezolano? Ok, en cuanto a aplicar una dosis de socialismo, que creo que fue lo que... No, nacionalismo. Nacionalismo. Es que te equivocaste, Iván. Nacionalismo se refiere, Iván, mi compañero. Okay. Sí, en cuanto al nacionalismo, sí, nosotros queremos a nuestro país. Yo amo a Venezuela. Yo, desde que salí de Venezuela, sigo la situación de política desde hace muchísimo tiempo. No pierdo detalle alguno porque yo quiero mucho a mi país. Y como quiero a mi país, yo sé que un país próspero requiere una economía próspera. Y para obtener eso no podemos tener a una economía parasitaria contaminada por la intervención del Estado. Y por eso es que yo tomo la decisión, además de volverme liberal clásico, porque entiendo que lo que va a hacer a Venezuela un país grande de verdad es el liberalismo. El liberalismo entendido como lo que ya he explicado, ¿no? Un gobierno limitado que se encargue de sus funciones propias, un libre mercado absoluto y el respeto a la propiedad privada. Eso es lo que necesita Venezuela, mi consideración, para ser un país próspero. Nosotros tenemos nacionalistas en el partido, nosotros no nos privamos de eso. Y ellos entienden precisamente que para que el país vuelva a ser un país próspero, que se encamine a convertirse en un país del primer mundo, donde todos los empresarios quieran invertir, donde todo el mundo quiera venir a vivir a Venezuela, deben aplicar precisamente esas medidas, porque si no, no lo vamos a lograr, si no quedaría en meras ideas ya. Jorge, fíjate, nos faltan 15 minutos para la segunda parte y para finalizar nuestro programa. Yo quiero que se lo dediquemos al presente. Vamos a los temas del presente y lo que más le está golpeando pues, al venezolano, sobre todo el que está allá en Venezuela, como mi compañero Iván Ballestero. ¿Qué opinión te merece a ti ese nuevo llamado del señor interino Juan Guaidó de esa unidad, de esa nueva unidad nacional? Dame tu visión.
Bien, nosotros hemos desarrollado al respecto ahí tres escenarios, ¿no? Tres actores de la politiquería venezolana. Ahí está el escenario de María Corina, el escenario de Guaidó y el escenario de Capriles, que también está moviéndose, aunque tal vez algunas personas no lo hayan percibido plenamente. Pero esos escenarios realmente nosotros no los consideramos plenamente viables, en especial el del plebiscito, realizar otro plebiscito para preguntarle a las personas lo que ya les preguntaron una vez, me parece a mí una pérdida de tiempo. O sea, me parece que no tiene sentido. Por otro lado está el escenario de María Corina, que también está en construcción, pero que yo lo veo muy lejano, porque acá no se están tomando en cuenta los factores de poder y la importancia de la geopolítica y de la política internacional. O sea, el escenario que ella plantea yo lo veo muy lejano, muy distante, porque los recursos militares y todo eso tienen límites. No es fácil construir lo que ella plantea de la manera en la que ella lo plantea. Y el escenario de Capriles es un escenario todavía un poco, eh, digamos, oscuro porque no tenemos todos los detalles, pero al parecer él quiere participar en unas elecciones o él está encaminándose por esas vías a ver qué se concreta, incluso el año que viene. A lo mejor se da algún escenario de unas elecciones anticipadas el año que viene. No sabemos a qué vayan a llegar. Nosotros, desde el Partido Liberal, queremos, no somos antielecciones, no somos antidemocracia. Nosotros lo que queremos es una democracia sana, en donde de verdad se respeten los derechos de los civiles, las personas que vayan a votar y los que vayan a ser representantes. Y le exigimos a los que vayan a ser representantes que cumplan con las características que mencionaba en la primera parte, que sean sabios, entendidos y expertos en el buen gobierno, para que puedan ser representantes de nosotros y que guíen a la transformación del país en lo que nosotros queremos, que es un país fuerte, un país próspero, un país de todos los venezolanos, donde podrán haber socialistas, porque nosotros no negamos que así sea, podrán haber nacionalistas, podrán haber los grupos que hayan, pero que no exista esta ruptura actual. Nosotros no nos negamos a que existan diferentes opiniones a la nuestra. Tal vez no todo el mundo quiera ser liberal clásico. Habrán otras personas que tengan una tendencia diferente a la nuestra, pero que sí exista un marco estable y que no, que cada vez que llegue un presidente quiera reformar la constitución, quiera mover darle patadas a la mesa para mover las cosas a su conveniencia, destituir jueces, destituir fiscales, remover a los ministros cuando estos no deciden ser los escribanos de ellos o a los parlamentarios. Nosotros queremos estabilidad política seria y para eso necesitamos políticos profesionales. Iván. Es una cosa, estabas hablando ahorita de cuando hablabas de la parte de las elecciones que se deberían hacer en una democracia limpia, en un país limpio. Ahorita yo no sé qué pensar y por eso te voy a hacer esta pregunta. Se están llamando elecciones. Muchos de los liberados ahora dicen que no se van a inscribir, sin embargo, o no van a lanzarse como candidatos. Sin embargo, ya hay personas que han hablado y que han manifestado la posibilidad de a lo mejor lanzarse y hacerle de esta manera el juego al régimen. ¿Tú crees que las condiciones están dadas y la población está preparada y está clara para llevar adelante las venideras elecciones del 6 de diciembre? ¿Tú crees que están las condiciones? ¿El pueblo está de acuerdo en participar en una contienda electoral cuando el pueblo ha manifestado otra cosa y por eso rechaza ese planteamiento de unidad nacional que puso de manifiesto Guaidó, donde incluso dice, bueno, vamos a hacer una nueva consulta electoral? Pareciera que él no sabe lo que quiere el pueblo. El pueblo está claro con respecto a las venideras elecciones. Están dadas las condiciones. Las personas saben que no quieren más elecciones tramposas. Eso es algo que se percibe en cualquier espacio. Realizar un nuevo plebiscito para preguntarle a la gente lo que ella dice me parece una pérdida de tiempo y de recursos. Y en tercer lugar, yo considero que las condiciones no están dadas para realizar estas elecciones porque no tenemos a los representantes que necesitamos para hacer el cambio del sistema. Además de que tampoco hay garantías de que sean unas elecciones, digamos, transparentes, que no se vaya a cometer fraude o que se vayan a respetar los resultados, porque esa es otra. A lo mejor los resultados no son favorables para los que están participando y entonces quieren desestabilizar las cosas diciendo que hay fraude o que se cometió un golpe, cuando en realidad no fue así. Nosotros lo que queremos
es una democracia donde se respeten los resultados y que sea transparente, no la democracia a la que estamos acostumbrados ahorita, que es una democracia en decadencia, que es la mitad más uno igual a 100, que se violan los derechos del resto y que no se respeta la opinión pública, que yo considero que es lo que se debería tomar como referencia en este caso. Si la gente no quiere elecciones, no quiere votar, ¿por qué se van a realizar unas elecciones que no cuentan con lo más importante, que es la legitimidad? Fíjate, Jorge, yo voy a insistir en el presente. Fíjate, Venezuela tenía efectivamente 40 años en un ensayo democrático, y si algo aprendimos los venezolanos fue a la cultura, como antes lo señalábamos, de ser pueblo y de ir a votar para elegir a los gobernantes. Eso efectivamente fue sufriendo un deterioro. Yo recuerdo que el discurso de la izquierda venezolana y de Chávez sobre todo era aquello que tomaba, que se llamaba actas mata voto, que era el clásico que impuso Luis Alfaro Usero como representante de Acción Democrática. Pero con los chavistas, bueno, aprendimos que la tecnología mata la voluntad popular. Me refiero pues toda esa trampa que se ha manifestado en casi todos los últimos procesos electorales, yo diría después que Chávez ganó la primera vez. Todos sabemos que el INDRA, que los propios gerentes admitieron que había habido trampas. Bueno, las últimas elecciones, donde por cierto Andrés Velázquez le quitaron la gobernación, en fin. La institución electoral venezolana no existe en este momento. Ahora bien, voy a concretarlo de nuevo para ver si aprovechamos los últimos minutos para precisar la realidad. Si las condiciones no están dadas para un proceso electoral, si señalamos no solamente individualmente, sino incluso la justicia norteamericana, que Venezuela está secuestrado por bandas terroristas y narcotraficantes, incluso colocándole precio a la cabeza a Nicolás Maduro, pues, y a un grupo bastante importante de los que lo acompañan. ¿Cómo puede pensarse entonces, en este instante, fíjate bien, Jorge, en efectivamente en ir a una consulta o a unas elecciones, sean parlamentarias, presidenciales, sean en diciembre o sean anticipadas en el 21? Y lo cierro con esto. Fíjate, la ciudadanía unida en el 2015 se dio un parlamento mayoritario y los partidos políticos lo secuestraron, y hoy lo representa la desgracia de Juan Guaidó. En el 2017, el plebiscito, mayoritariamente, sabiamente, el pueblo salió a respaldar el plebiscito, y estos mismos bandidos de esa partidocracia lo zumbaron en el charco. Y el año pasado, este señor llamado Juan Guaidó nos volvió a engañar cuando se juramentó como presidente interino. Y ya sabemos lo que ha pasado. Corrupción, pero menos cese de la usurpación. Entonces, ustedes han analizado tres escenarios. Mi pregunta es, si ustedes son un movimiento tan liberal, ¿por qué no han analizado lo que yo te señalaba hace rato? La movilización de la ciudadanía buscando la libertad de Venezuela. ¿Por qué no lo han hecho? Si es que no lo han hecho. Eso que yo estoy llamando la unión de la resistencia ciudadana, que creo que es el camino claramente señalado por todos los que lo integramos, y que lo decimos claramente, va a ser a través de un ejército cívico-militar acompañado con una coalición internacional, a pesar de que hay voces hoy que dicen que ya el señor Trump no va a participar, Bolsonaro tampoco, el señor Duque, y están dándole fuerza al Foro de Sao Paulo a través de Zapatero y la Comunidad Europea, le están dando fuerza a través de Julio Borges al Grupo de Lima, y están así, y aparte de eso se están respaldando con el señor Papa y el grupete de los obispos de Venezuela. ¿Por qué ustedes no analizan entonces el escenario de la fuerza ciudadana? Te pregunto, Jorge.
Bien, el escenario de la Fuerza Ciudadana, como lo plantea el movimiento, ¿no? Que el movimiento sería un movimiento civil, prácticamente un ejército civil, como tú lo planteas. Yo considero que es también distante. Realmente lo considero distante porque nosotros no tenemos armas. Nosotros no podemos decir, vamos a armar a un ejército en Venezuela para ir a sacar a Maduro. O sea, no creo que No, sea no, un... no, ese no es el planteamiento nuestro. Hablamos de un ejército civil que somos los ciudadanos Ajá, pero y que estamos blindados constitucionalmente con el 333 y el 350. el Pero 50. pero también confiamos que hay fuerza armada institucional y patriótica adentro y también afuera, que si nosotros la organizamos porque son venezolanos, nuestra propuesta es perfectamente aplicable y complementada, por supuesto, con la coalición internacional y los órganos internacionales. Ok, pero exacto, o sea, lo que te decía era eso, ese movimiento ciudadano y también con actores de militares que puedan sumarse, yo lo veo distante en el momento actual porque yo no considero que nosotros, por lo menos desde el Partido Liberal, creemos, nosotros apoyamos cualquier medida que nos permita desplazar al gobierno y en consecuencia al sistema. Porque como lo he dicho desde el principio, desde de la entrevista, el problema no es esencialmente un rostro. Nosotros no podemos cambiar un corrupto para poner a otro, necesitamos cambiar el sistema. Y ese sistema es una transformación cultural que parte precisamente de la formación política y la acción política. Entonces, yo sí considero que ese sería un escenario, pero lo veo distante, como dije, cuando hablé sobre lo que propone María Corina, que también es una intervención extranjera de unas Fuerzas Armadas, de una coalición. Nosotros debemos entender que no podemos dejar la solución en que vaya a intervenir un país exterior, otro país. No podemos dejarlo allí, no podemos quedarnos nada más a esperar que, bueno, que si nosotros nos organizamos nos van a apoyar, porque históricamente nosotros desde el Centro de Liberalismo Clásico hemos estudiado los procesos de transición política en Europa del Este. Nosotros hemos estudiado lo que ocurrió en Yugoslavia, lo que ocurrió en la República Checa, todo lo que ocurrió en esos países y la salida fue política. La salida fue política, porque uno puede llamar, a convocar una marcha y la gente sale, pero al final, si esa marcha le estorba mucho al tirano de turno, termina en represión. Y los que mueren entonces siempre son los inocentes, los que querían esa esperanza, ¿no? Tenían esa esperanza de solucionar con esa acción el problema y los demás, los políticos que convocan, están escondidos, se van corriendo, nadie sabe dónde están. Entonces, por eso es que nosotros no hacemos ese llamado a que vayamos a las calles, todo, porque realmente yo lo considero distante. Primero hay que organizarse. Organizarse parte también por la formación política. Y por eso es que le comentaba también a Iván hace un momento sobre la importancia de politizar de manera oportuna, porque politizados ya estamos todos, todos nos metemos de política, todos opinamos, pero de manera correcta y oportuna quiere decir que opinemos sobre los temas y con los argumentos correctos. Entendamos que el problema es el sistema, no que nos pongamos todos en un bol, en un tazón, como una ensalada ideológica y digan, sí, súmense todos y ajá, y entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el proyecto? Eso fue la mesa de la unidad precisamente, fue una acumulación de diferentes sectores, supuestamente, de representativos. Habían personas de centro izquierda, de centro derecha, pero al final todo se orientó hacia la izquierda de la socialdemocracia y hacia la partidocracia de siempre, pero fue porque no se pusieron de acuerdo y fracasó la MUD y fracasó la MUD 2.0 y la coalición que después hizo María Corina con Soy Venezuela y todas las coaliciones que siempre arman porque no entienden que primero hay que hacer algo que nosotros llamamos fusionismo, que es una estrategia y una filosofía política que tiene su origen en España también. No la inventamos Bueno, nosotros. bueno, Jorge, yo quiero darte una información. Tú pusiste como referencia Yugoslavia. Estamos obligados como venezolanos, y yo que tengo un poquito, no porque tenga edad, no, sino porque también soy parte de la historia y del estudio, tenemos un referente que para mí es el más importante. Nuestra gesta libertaria se centró en apoyo económico y de recursos bélicos extranjeros. De tal manera que esa tesis que tú estás manejando o que ustedes manejan realmente no es aplicable.
Y si algo ahorita justifica y que nosotros, por cierto, no planteamos ninguna intervención de nadie. Nosotros hablamos de un ejército cívico-militar venezolano y solicitamos, por supuesto, el apoyo, como lo hizo Simón Bolívar en su gesta libertaria. Solicitamos, bueno, que aquellas democracias o aquellos gobiernos que realmente defienden la democracia y la libertad nos acompañen y nos ayuden efectivamente a sacar de la usurpación a todas las bandas que hoy nos secuestran el país. Esa es la propuesta para la discusión. Y aprovecho para informarte de que la estamos construyendo, y de hecho, donde estás tú en Perú, ahí tenemos una coordinación que ya yo te voy a suministrar los teléfonos y estamos organizados en toda Venezuela, en todos los estados, y estamos organizados aquí en Europa, donde yo me consigo, estamos organizados en 5 países. Ahora, hay que organizarlo, eso es correcto. Y bueno, como nos faltan 4 minutos, Iván, para que formules la última pregunta a nuestro gran invitado, a nuestro excelente invitado, a Jorge Méndez, y para que al final cierres el programa. Bueno, yo quisiera preguntar una cosa, porque hemos hablado bastante del Partido Liberal Creemos también, y yo tengo una interrogante. Por lo que te he escuchado hablar, el partido no es de tendencia hacia la izquierda, pero el Partido Liberal Creemos es de centro derecha o de derecha. De derecha como es en sí el liberalismo clásico, nosotros somos de derecha y buena, no derecha mala, porque también existe esa variante. Existe la derecha mala, que es la derecha que se niega a hacer las reformas del sistema, la que se niega a trabajar en pro de construir una agenda que definitivamente venza a la izquierda. Y acá quiero tomar también algo que mencionó hace un momento Luis sobre el Foro de San Pablo, ¿no? Y el Grupo de Puebla, no son los únicos 2 grupos que hay. Hay hasta 4 partidos o supranacionales organizadas de izquierda que defienden la formación de partidos políticos, la COPAL y la Internacional Progresista también, y la Internacional Socialista. Entonces, ¿qué es lo que encontramos allí? Esos espacios y esos grupos. Por eso es que la solución que nosotros defendemos es también una solución continental, porque no le podemos hacer frente en un solo bastión a una guerra que estamos peleando en diferentes frentes. Y cada uno de esos frentes son nuestros países. Por eso debemos pensar fuera de la caja. Claro, por eso es que aquí las cosas no cambian, porque de paso todos los partidos políticos en Venezuela, todos están inscritos en la Internacional Socialista o forman parte del Foro de Sao Paulo. Entonces aquí no puede haber ningún cambio. Por eso vemos que el régimen inclusive llama a estas elecciones y de paso aumenta la cantidad de diputados. ¿Por qué? Porque bueno, mire, yo voy a dar una muestra de democracia, pero vamos a unas elecciones donde todo está cantado, donde yo no voy a perder y donde yo voy a quedar con la mayoría. Él no va a arriesgarse a que suceda lo que sucedió en las elecciones parlamentarias pasadas, las anteriores, donde la supuesta oposición, bueno, quedó con la mayoría. Bueno, yo quiero darle las gracias a Jorge Méndez por haber atendido. ¿Cómo dice? No, antes que finalices el programa, que quería hacer el último comentario, porque aquí en Europa, que se habla tanto de izquierda y de derecha, y hace recientemente, hablando con Mansuetti, algo de eso, y yo no de manera jocosa, cuando a mí se me pregunta, en los programas que me invitan aquí en Barcelona, en España, que si soy de derecha o de izquierda, yo siempre contesto, oye, yo no sé si soy de derecha mala o de derecha buena. De lo que sí estoy convencido, Jorge, es que soy anticomunista, antisocialista, y todos los años que me quedan de vida lo voy a dedicar para combatirlos, porque es el eje del mal, no del mal terrenal, del mal diabólico. Porque como yo también soy católico, tengo también que decirlo de esa forma. Bueno, yo quiero, por supuesto, con ese comentario, darte las gracias, de verdad, Jorge. Yo espero que no sea la última vez que te tengamos en los 3 programas que tenemos, Iván y yo. En 5 minutos con la Resistencia, en el programa de los miércoles con mi compañero Iván, que es Resistencia Ciudadana, y en el programa que estoy seguro que Iván te invitará más pronto de lo que tú estás pensando, Plomo Parejo. Ahora sí, Iván, para que despidas. Bueno, yo quiero darle las gracias a nuestro invitado por haber atendido
gentilmente la invitación a participar acá en Resistencia Ciudadana.